tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días, de unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. El Che en el año 1961, 7 de noviembre, cuando funda esta organización, le da el calificativo de recuperadores de valor. ¿Por qué recuperadores de valor? El recuperador de materia prima es el que se encarga de reinsertar nuevamente a los procesos de productivo algo que ha tenido o ha dejado de ser fundamental en un proceso productivo. La recuperación de materias primas y el reciclaje pueden ser tan antiguos como la existencia de los desechos o residuos en la industria y la artesanía. En Cuba, antes de 1959, esa actividad era espontánea, dispersa y propiedad de muy pocos dueños e intermediarios de plantas de reciclaje sin tecnología apropiada para desarrollar la especialidad. La isla estaba a la saga por su economía atrasada, dependiente e importadora de productos industriales y de materias primas. Con el triunfo de la Revolución Cubana y la creación del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria en 1959, se investigó sobre la necesidad de ahorrar las materias primas utilizadas en la industria y de aprovechar los desechos en la producción. La estrategia fue proyectada por el Che como ministro de Industrias y se concretó mediante la resolución 21-1272 del 7 de noviembre de 1961, al crearse la empresa consolidada de recuperación de materias primas. Con la incorporación de más compañeros se facilitó que aumentara la recuperación, que trajo como consecuencia un abarrotamiento en los pequeños centros de recepción de materia prima que no teníamos cómo procesarla, creando un problema grave para nosotros. Esa situación me planteé la idea y hablé con el Che para que nos pasara los camiones de recogida de basura, para que un día recogieran basura y otro día recogieran materia prima. Y el Che me dijo que si yo estaba loco. Con posterioridad, él me dio 44 camiones que eran de camiones SIC, de carrocería de madera. ¿Qué sucedió? Que teníamos los camiones, teníamos gente, pero no teníamos gente para trabajar los camiones, no teníamos centro de recepción, no teníamos nada. Es decir, que era también una locura. Poco a poco se fue organizando eso y fuimos sacando algún pequeño rendimiento a esos camiones que no eran los más indicados. Se le estaba dando mucha importancia al problema de la recuperación de materias primas. Y la importancia que se le daba era con la población, porque el Che planteaba que eso era ahorrar divisa al país, que eso era un ahorro muy grande, recuperar el problema de la materia prima para producir, no tener que comprar la materia prima, sino tenerla en el problema del país. ¿Y qué nos encomendó al principio de yo estar allí de director de la empresa? Que él tenía conocimiento que existía en los países socialistas una ley que obligaba a la entrega de las materias primas y que nosotros debíamos ir a Checoslovaquia y a la Unión Soviética a estudiar la ley de materias primas que ellos tenían. Era una visión hacia el futuro, porque logró ha servido para contribuir a ayudar la economía del país y al mismo tiempo a luchar porque a que el pueblo se contribuya a la economía y a la preservación del medio ambiente. Él decía que la recuperación de materia prima era el futuro del ahorro de divisas para el país, que eso no era basura, que eso eran materiales recuperables. El Che decía que eran recuperadores de materia prima, no basureros.
La especialidad recuperadora comenzó a adquirir entonces su verdadera importancia, al erigirse como actividad productiva con crecimientos destacados. La actividad de materias primas, ¿por qué en esa etapa en que yo estoy ahí digo que se duplicó y se triplicó la recogida de materia prima? Por los locales, por los recursos que nos dieron, por el trabajo que se hizo, un trabajo político muy fuerte. El partido ayudó mucho en eso, los comités de defensa, se hizo un trabajo muy fuerte en las escuelas, en todos lados, y por eso ustedes podrán apreciar que en la etapa del 64 al 68, en muchos de estos renglones se duplicó, se triplicó y en algunos casos hasta se cuadruplicó la producción. La empresa consolidada de recuperación de materias primas transitó históricamente por varios organismos centrales desde su fundación en el Ministerio de Industrias en noviembre de 1961. Luego se subordinó al Ministerio de la Industria Básica y en febrero de 1974 pasó al de la Industria Sideromecánica, donde se creó la rama de materias primas para dirigir esta actividad a nivel nacional. En 1977 se trasladó al Comité Estatal de Abastecimiento Técnico Material, CATM. En ese organismo se convirtió en Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas en 1981, momento a partir del cual se fortalece la actividad económica y tecnológicamente. Empezamos todos como profesionales, viene un proceso de inversión muy grande en esta organización en esa época. Se habían comprado muchos equipos de punta, se compraron prácticamente en el 80. Yo empiezo en el 82, ya estaban llegando, había algunos almacenados, está el proceso de inversión en su apogeo en materias primas con los combinados. Y me toca esa etapa de empezar a montar los equipos en el caso de los equipos tecnológicos, son las prensas, o sea, los de procesamiento como tal. Y tuve la dicha, ¿no?, de iniciar esa actividad. Las relaciones entre Cuba y la ex Unión Soviética posibilitaron condiciones favorables de intercambio para nuestro país, con su punto más alto en la década de 1980. El mayor volumen de la materia prima virgen provenía de esa fuente. Entre 1986 y 1987 se lograron recuperar más de 400.000 toneladas de acero anuales, cifra récord para la organización que experimentó un periodo de auge y consolidación. En esa misma etapa fue significativa la ampliación de la gama de productos recuperados. Con el desplome de los países socialistas a comienzos de 1990, se interrumpieron las relaciones excepcionales con la inesperada y tremenda fuerza de su impacto sobre nuestra economía. Como bien se dice, la década del 90 es la década de muy difícil periodo especial. Vamos al periodo especial, los recursos son todos los recursos que nosotros movemos que aportan divisas para el país. Entonces, tuvimos una responsabilidad muy grande y fue la responsabilidad de aportarle más ingresos al país en una época que estaba todo muy deteriorado. La organización tuvo que detener algunas inversiones, disminuyeron sus recursos y se racionalizaron plantillas, lo cual afectó técnicamente, pero la recuperación no se paralizó. En aquellos momentos extraordinariamente duros, la actividad recuperadora se convirtió en una necesidad vital y estratégica de primer orden para la nación. En noviembre de 1994, la organización del reciclaje fue trasladada del CATM al Ministerio de Economía y Planificación. En consonancia con la gradual recuperación económica del país, a partir de 1995, comenzó a reanimarse la actividad, cumpliéndose exitosamente el plan de ese año, que constituyó el mejor del quinquenio. Durante esa etapa, el desarrollo del turismo conllevó a la reciente demanda de papel, cartón, envases de vidrio y plástico. Al ser la industria sideromecánica y del reciclaje, hay muchos de sus productos, de los productos que reciclan materias primas, que son parte del ciclo productivo de empresas de la industria mecánica. Muy en primer término, la siderurgia es el peso fundamental en volumen de toneladas que se mueven para las dos siderurgias del país.
las fundiciones tanto dentro del CIME como del resto del país, la producción de alambrón de cobre, que constituye un rubro exportable y que por supuesto abarata sensiblemente el costo de los cables y los hace competitivos no solo nacionalmente, sino también para la exportación. Y en general, para la industria sideromecánica, el reciclaje, además de tener esa vinculación, tiene la importancia de ser un ahorro importante para las producciones del CIME y por supuesto para el país. La Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas fue trasladada en marzo de 1997 al Ministerio de la Industria Sideromecánica, organismo en el que permanece actualmente. Fue una época difícil, fue una época dura para la organización. Comenzó a vincularse al proceso de lo que realmente es el reciclaje, que el reciclaje es una industria. Comenzó un proceso importante de prepararse para la exportación. Ya existía una empresa exportadora, que realmente era una empresa mixta, que era CUREF, y bueno, se crearon las condiciones de crear otras empresas exportadoras para un poco tener dos variantes y por tanto la factibilidad de ingreso al país. En ese momento la integraban 14 empresas recuperadoras territoriales, empresas de servicios y especializadas, así como empresas importadoras, exportadoras. Su director general desde 1997 y hasta el 2005, Miguel Macías Sáenz, era conocedor indiscutible de las esencias de esa unión empresarial. En estos últimos años emprendió otro camino de gran mérito: reactivar el proceso inversionista con obras que garantizaran larga vida a la recuperación de materias primas en Cuba. Es nuestro maestro, lo podemos valorar como nuestro maestro. Primero nos enseñó a a profundizar en el sentido de pertenencia de cada uno de nosotros en cuanto a la actividad que realizamos, y eso es fundamental. Nos enseñó cómo debemos trabajar el reciclaje desde todo punto de vista, tanto de la recuperación, el proceso, en la venta y sobre todo en la proyección de desarrollo que tenía que tener la organización para el futuro. Macías era muy exigente, nos enseñó mucho, tenía un carácter fuerte, pero tenía que ser así para que esto marchara como ha marchado hasta ahora también, y se han visto los resultados en todo. Durante esa etapa se mantuvieron buenos resultados en la unión con nuevo estilo de trabajo, el incremento de la tecnología y la ampliación de las relaciones con otros países. Se caracterizaron esos años por la modernización de la tecnología y la internacionalización del reciclaje cubano. Como parte de su inserción en el mundo de la recuperación de materias primas, la Unión se incorporó al Buró Internacional del Reciclaje, BIR, en el año 2000. La recuperación de materia prima para nuestro país ha significado que en el transcurso de estos 50 años ha ido consolidándose. De la pequeña empresa que se funda en 1961, donde hay 4 representaciones a nivel del país, podemos decir que hoy existe empresa a nivel provincial. Es decir, existe una representación de materia prima en cada provincia, más los 169 municipios del país. Es decir, que ha ido consolidando en el día a día el hacer y llegar hasta donde están las fuentes para poder recuperar, procesar y entregar estos productos y insertarlos en la economía nacional. Y el futuro nuestro, tal como está en los lineamientos, está muy definido a dónde tenemos que llegar, pero ahí también está muy bien definido la importancia que tiene materia prima para el país. La experiencia acumulada durante 5 décadas ha permitido diseñar un sistema de recuperación nutrido de miles de empresas estatales e instituciones sociales de todo el país, dividido en 2 grandes subsistemas. El primero de ellos permite recuperar los desechos originados en las empresas industriales y de servicios con carácter legal mediante contratos de compra-venta y constituye la principal fuente de suministros. El otro subsistema recupera los desechos reciclables y reutilizables generados en la comunidad. Comprende la Red Nacional de Casas de Compra creadas en la década del 80 como eslabón primario de este proceso por su estrecho vínculo con la población. Ya a partir del año 2009 comenzamos la compra en efectivo a la población en casa de compra. Hoy contamos con 300
4 casas de compra. En los 169 municipios del país hay una representación de nosotros con esta vía de recuperación, que permite acercar a la población la posibilidad de la entrega del desecho que se origina tanto en el hogar o en la propia comunidad. Actualmente existen más de 300 establecimientos de este tipo en todos los municipios del país y en correspondencia con la densidad poblacional para comprar los desechos reciclables. La recuperación de una casa de compra al año es de aproximadamente 80 toneladas de desechos metálicos no ferrosos, 250 toneladas de chatarra de acero, 70.000 frascos de cristal, 100 toneladas de plástico y 200 toneladas de papel y cartón, lo que representa un importante aporte económico para el país. La Unión año tras año ha ido ganando en experiencia en lo que es el reciclaje. En los últimos 4 o 5 años el papel y cartón ha tomado mucho más importancia de cómo se venía trabajando. Y si usted ve los resultados de hace 4 o 5 años atrás, ese producto ha ido creciendo en un 5, en un 6, en un 7% año tras año. Y eso es producto de la experiencia, ¿no? Y el desarrollo que ha ido, lo que ha ido desarrollando la organización en el reciclaje de este producto, tanto con el sector estatal, con la población y con el resto de las organizaciones que ayudan a que este reciclaje se vaya creciendo fundamentalmente. La labor en la comunidad de la mayor organización cubana de masas, los CDR, es de vital importancia para la eficaz recuperación de los desechos reciclables que se generan en los hogares. Los comités de defensa de la revolución nacen en el año 1960 y la empresa de recuperación de materias primas surge en el año 1961. Y desde los primeros momentos, la organización de los comités de defensa de la revolución han estado muy estrechamente vinculadas. Y cuando digo los comités de defensa de la revolución, estoy hablando del pueblo organizado, que ha abrazado con gran calor la tarea de contribuir a reciclar todos los materiales que anteriormente se reciclaban. El trabajo con la organización de Pioneros José Martí, mediante la integración de miles de pioneros al movimiento Recuperadores del Futuro y la participación de más de 1 millón de ellos en estas actividades, incide asimismo en la formación de una cultura de reciclaje de las nuevas generaciones. Sobre los años 1983 comienzan la creación de círculos de interés en diferentes lugares del país. Estos círculos de interés fueron los precursores de un gran movimiento, el movimiento Recuperadores del Futuro, que en el año 1991 se institucionaliza a través del trabajo conjunto de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, con la colaboración del Ministerio de Educación, cuya misión fundamental es que los pioneros lleven la vanguardia en las actividades prácticas de recuperación de materias primas. Las actividades con niños y niñas son enriquecidas con el desarrollo del concurso nacional escolar y otras culturales. Un año después del surgimiento del movimiento Recuperadores del Futuro, en el año 1992, curso 92-93, se comienza a editar el concurso nacional de recuperación de materias primas, un concurso pioneril. Ya cumple 20 años también el concurso de recuperación de materias primas, donde los pioneritos expresan a través del dibujo, la pintura, el cuento, la poesía y otras manifestaciones de la plástica y de la literatura, la importancia del reciclaje para la economía, para el medio ambiente, para el beneficio medioambiental que representa. La labor educativa en torno a la recuperación se fortaleció con la participación además de estudiantes de la FEM, integrados al movimiento de jóvenes asociados al reciclaje y al medio ambiente, JARMA. Cada verano, tanto pioneros como estudiantes
dedican parte de sus vacaciones a la recuperación de desechos reciclables en las movilizaciones de las Fuerzas de Acción Pioneril y las Brigadas Estudiantiles de Trabajo. La Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas constituye una organización que representa a todas las empresas cubanas dedicadas a esa labor, donde lo esencial no es decidir cuál es la actividad más importante, sino que el fenómeno de la recuperación exista en la mente y la acción de todos. Yo creo que en el momento que estamos hablando, que estamos celebrando el 50 aniversario, Materia Prima está en una posición de despegue. Hay conciencia de la necesidad de incrementar la cultura de reciclaje en el país, por muchos factores, por lo que hablamos económico y por lo que hablamos de cuidado medio ambiente. Segundo, la organización se consolida en líneas de desarrollo que permitirán a esos productos que, de alguna manera, en los 3 procesos claves que tenemos, que es recuperación, procesamiento y venta, permitan industrializar el proceso, agregarle valor y, por tanto, permitir un incremento en la sustitución de importaciones desde el punto de vista de cantidad y valor y, por supuesto, un incremento de los ingresos en divisa que va a permitir. Hoy la Organización de Materia Prima tiene más de 7.000 trabajadores, donde se destaca el sentido de pertenencia hacia esta organización. Además, la responsabilidad ante el trabajo, la permanencia de nuestros hombres en los puestos, que esto, por supuesto, trae consigo que haya conocimiento del oficio, de lo que se hace, del por qué se hace y con qué se debe hacer. Es decir, que esa fuerza de trabajo que permanece, aquí contamos todavía en activo compañeros que fueron fundadores de estas organizaciones, que se mantienen un vínculo estrecho con el recuperador. Tenemos fuerza de trabajo que podemos decir más de un 20%, un 25% todavía, tienen más de 30 años dentro de la organización. He trabajado durante 53 años porque me sentía bien, porque fue a donde primero yo empecé. Y vaya, me enamoré del trabajo este. Se fundó la empresa en el 61, entonces yo tengo los 50 años que va a cumplir la empresa, más 11 años más. Ha sido en extremo importante para mí haber trabajado en la empresa de materia prima. Yo comencé aquí en la empresa consolidada de recuperación de materias primas en el año 61. Soy fundadora de la empresa desde su inicio. La empresa fue creada por el guerrillero heroico, comandante Ernesto Che Guevara, de la cual me siento muy orgullosa de pertenecer a ella. Yo, iba a cumplir 17 años, estoy en materia prima, hasta los 59 años estuve trabajando. Ya actualmente soy jubilada. Para mí fue una importancia, imagínense, ahí aprendimos, cogimos experiencia de trabajo porque no sabíamos nada cuando empezamos a trabajar. Era una niña, como quien dice, una adolescente. Y bueno, ahí gracias a todos mis compañeros y todo eso, mucho trabajo voluntario que hacíamos, que el trabajo voluntario también lo fundó el Che. El Che fue el fundador del trabajo voluntario y esta empresa, como quiera que sea, entre otras empresas, esta es la de mayor peso en el trabajo voluntario. Para mí trabajar 30 años en materia prima, y pienso trabajar un poco más hasta que me retire, ha significado mucho. Y mucho porque es un colectivo. Lo primero es que aquí yo he encontrado un colectivo, una familia en este colectivo. La organización, única de su tipo en Cuba, tiene presencia municipal, provincial y nacional. Posee tecnología propia, alta capacidad productiva, imagen institucional y relaciones comerciales con el mercado interno y externo. Una de las grandes fortalezas que tiene la organización hoy es tenemos un mercado seguro. Es decir, que todo lo que recuperamos, procesamos y le agregamos valor, tenemos donde llevarlo. Otra fortaleza es la tendencia de la utilización por la industria nacional como la internacional de los productos provenientes del reciclaje. Y como decía, la tarea que tenemos todos en la protección del medio ambiente. 50 años de vida le han dado a la recuperación de materias primas en Cuba la experiencia necesaria para renovarse y enfrentar nuevos retos.